que encontramos en el capítulo 4 de Marcos. El texto dice de la siguiente manera: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Muy bien. Esta parábola nos desafía a recibir adecuadamente la palabra de Dios. Precisamente por eso he titulado esta exposición Actitudes ante las Escrituras. Dios espera que nuestro corazón y nuestra mente sea como la tierra fértil que dio buen fruto, buena cosecha. Entonces Jesús nos está haciendo un llamado a través de esta parábola a escuchar con atención, a tener un corazón abierto al mensaje de Dios, y sobre todo a estar dispuestos a obedecer lo que escuchamos. Es sencillo, ¿verdad? El desafío del Señor es: recibamos la palabra con atención, abramos nuestra mente y nuestro corazón para que ella pueda ser interiorizada. Y lo más importante, llevémosla a la práctica, obedezcamos lo que la Escritura dice. Cuando el Señor Jesús dio esta parábola, en su ministerio estaba en una etapa bien interesante, porque había confrontado la espiritualidad superficial de la religión institucionalizada. Ya había provocado escándalos diferentes para la gente de su alrededor. Ya era amado por muchos y era odiado por otros. ¿Por qué? Por su mensaje. Dada la palabra que el Señor andaba enseñando, unos le habían creído y abrazado con fe. Otros le resistían y ya le odiaban al punto de querer matarlo. ¿Por qué causa? Por su enseñanza. ¿Por qué razón? Por lo que él predicaba y por lo que él hacía. Note por favor, el mismo mensaje que Jesús predicaba, la misma enseñanza que Jesús daba, provocó arrepentimiento y transformación en unos, odio en otros. El mismo mensaje. ¿Por qué uno le amaron y otro le odiaron? Por la clase de corazón con la que escucharon la palabra del Señor. Así que es importante que nosotros hoy, que estamos celebrando el día de la Biblia, podamos prestar atención a esta parábola y podamos evaluar qué tierra es nuestra mente y corazón para que podamos hacer los cambios adecuados. Así que antes de describir la parábola, prestemos atención a tres conceptos que el mismo pasaje habla. Primero, menciona el reino, el misterio del reino. Esta parábola corresponde a la didáctica de Jesús de enseñar qué era el reino. Y el reino básicamente era la nueva realidad a la que Jesús estaba llamando a hombres y mujeres a vivir. Esa nueva relación con Dios que él estaba propiciando fuera de la religión tradicional. En este contexto, Jesús muestra que el reino de Dios llega a una persona en el proceso de escuchar y recibir la palabra. Yo recibo el reino o yo entro al reino, que da lo mismo, mediante el proceso de escuchar la palabra, creerla, recibirla.
Obviamente también aparece allí la semilla. La semilla es la palabra de Dios predicada. La semilla es la semilla del reino. Cuando yo recibo la palabra, recibo la semilla del reino, que va a ir creciendo en la medida en que yo oportunamente respondo a la palabra del Señor. Por eso es muy importante apreciar los procesos de predicación y enseñanza de la Escritura. ¿Por qué? Porque ella es la semilla del reino. Y esta semilla tiene vida en sí misma. Esta semilla, donde encuentra oportunidad, germina, crece y da mucho fruto. La palabra de Dios también es el medio de gracia que Dios en su soberana voluntad nos dejó para que pudiéramos conocerle. ¿Por qué yo debo de conocer la Escritura? Porque a través de ese proceso yo conozco a Dios. ¿Cómo conoce usted a Dios? Conociendo la Biblia, conociendo las Escrituras. Dios dejó en su soberana voluntad ese medio de gracia para que nosotros podamos conocerle. Y mientras vamos conociéndole, vamos construyendo, vamos fortaleciendo nuestra relación con Él y vamos disfrutando de la calidad de vida que Él planeó para nosotros. ¿Recuerda lo que dice Josué 1:8? Dios le da la clave a Josué para las victorias en la vida y le dice: nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley, nunca, sino por el contrario, vas a leerlo, vas a meditar en él. ¿Cuándo? De día y de noche. Y vas a meditar en él para que esa palabra entre a tu mente y a tu corazón de tal modo que actúes conforme está escrito, y entonces te irá bien y todo lo que emprendas será prosperado. La calidad de vida, la buena vida se logra en la medida en que nosotros comprendemos y vivimos de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Quiere usted buena vida? Entonces, escuche, crea y viva la palabra del Señor. Y en tercer lugar, aparece el concepto de el suelo, la tierra, que refiere al corazón humano. Y esto tiene que ver con la disposición para recibir y obedecer la palabra del Señor. En las tendencias actuales, generalmente a la gente le gusta recibir y arrebatar solo lo que suena bonito. Pero eso no funciona, porque la Biblia no es nada mágico. No funciona porque yo confiese o haga una declaración. En realidad, eso no funciona así. Nunca en la Biblia dice: confiesa, declara, proclama y entonces te va a ir bien. ¿Qué dice la Escritura? Escucha, obedece y entonces te va a ir bien. Ojalá bastara con una declaración, ojalá bastara con un arrebato, pero no es así. Hay que recibir la palabra, hay que creerla, pero también hay que obedecerla, hay que vivirla. Y entonces allí entra en juego la calidad de mi corazón. Ahí entra en juego la calidad de terreno. En esta parábola hay varias clases de terreno, ¿cierto? Que vamos a ver más adelantito. Uno junto al camino, uno entre pedregales, otro entre el monte, para contextualizarlo, y otra tierra fértil. Todos de alguna manera expresamos esta calidad de terrenos. Pero vayamos de una vez para evaluarnos en realidad cómo está nuestro corazón respecto a la palabra. En la primera categoría que aparece dice que el sembrador salió a sembrar, llevaba la misma semilla, era el mismo sembrador, tenía las mismas habilidades para sembrar. La diferencia lo hizo el terreno. No cambiaron de sembrador, no cambiaron de semilla. ¿Qué fue lo que cambió? El terreno. Fue lo que hizo la diferencia de la productividad. Entonces, la primera categoría dice que era un terreno junto al camino. ¿Es adecuado para sembrar allí? No, bueno, dice que esa es la primera descripción del terreno. ¿Y qué caracteriza eso? Bueno, dureza e indiferencia. Uy, ¿alguna vez hemos sido duros de corazón? ¿Alguna vez hemos mostrado indiferencia?
Creo que a todos nos ha pasado eso. Esta actitud representa entonces el terreno junto al camino, que se caracteriza por ser duro. Y como está duro, cuando la semilla cae, no tiene ocasión de penetrar la tierra y por consiguiente las aves, dice la misma parábola, se la comen, se llevan la semilla. Esta categoría de terreno representa a aquellas personas que están endurecidas. Escuchan la palabra, pero su corazón está duro. Rechazan incluso la palabra del Señor. La oyen, pero no la procesan, no la creen. También se puede referir a personas que tienen una conciencia bloqueada por causa del pecado. Mire, hay gente que pasa en la iglesia muchos años, su vida es igual, no cambia. Ya no tienen conciencia del pecado, están muertos espiritualmente. Gente que no cree, o mejor decir la palabra, y es gente que piensa que ellos no necesitan lo que se está predicando, que otros lo pueden necesitar menos ellos. Se sienten autosuficientes y por eso se muestran indiferentes a la predicación de la palabra del Señor. En todos estos casos, Satanás no tiene ninguna dificultad para quitar la semilla de la palabra de Dios que ha sido sembrada. Gracias a Dios, esta mañana no hay nadie en esa categoría. Aleluya. La segunda categoría de terreno, de corazón, de personas, corresponde a aquella gente que muestra superficialidad y poca importancia a la palabra del Señor. Esta actitud está representada por la tierra entre pedregales. Dice que otra parte de la semilla cayó entre piedras. Quiere decir que hay tierra, pero no hay profundidad. Hay tierra, pero luego está la roca y por lo tanto la semilla no encuentra nutrientes suficientes para crecer. Por eso el texto dice que al salir el sol se quema, se marchita, porque no tiene sustento, no tiene profundidad. Entonces, allí vemos que la semilla sí comienza a germinar, pero no puede echar raíces y el sol pronto la quema. ¿A qué clase de personas se refiere el texto? Bueno, a las personas que reciben la palabra de pronto con entusiasmo, pero con poca profundidad. La palabra solo llega a tocar pocas fibras de su mente y de su corazón. No tienen convicciones profundas o no tienen una actitud receptiva, comprometida con la palabra del Señor. Por eso, al hallarse ante oposiciones, ante tentaciones, ante los problemas que hay en la vida, de pronto niegan la fe. No sé si usted conoce a alguien que de pronto viene a la iglesia, se muestra entusiasmada, entusiasmado, pero cuando hay algún problema, se desaparece. Muy bien, ese es ese tipo de gente. Es ese tipo de gente. Y no tiene profundidad. No sé si usted conoce a alguien que viene a la iglesia, pero de pronto aparece la feria de San Fernando y se van. Se van a la feria de San Fernando. El aniversario de San Eric y se van. No les interesa lo que pueda estar pasando en la iglesia. No tienen compromiso, sino que más bien cualquier cosa los distrae. ¿Por qué? Porque como dice acá, son emocionales. Y usted se dio cuenta que las emociones duran muy poco. Son pasajeras, son efímeras. No tienen convicciones. Y para permanecer en la obediencia al Señor, se requiere tener convicciones. Porque vamos a encontrar dificultades. Vamos a encontrar tentaciones. Vamos a encontrar situaciones adversas. Y yo debo mantener mi firmeza en la palabra del Señor. Pero para eso se requiere desarrollar convicciones, profundidad. Y estas personas no las tienen. Así que es importante que nosotros podamos evaluarnos. ¿Tengo yo mucha dureza en mi corazón? He escuchado muchos sermones, pero me resbalan. He escuchado sermones, de pronto me emociona la palabra, pero al salir de este espacio y al irme a la vida cotidiana, olvido toda la palabra. Pierdo el temor de Dios y vivo como que si no hubiera Dios, y vivo sin tomar en cuenta lo que he escuchado de las Escrituras.
De pronto digo amén a lo que se está enseñando o predicando, pero no lo practico en mi vida cotidiana. Muy bien, entonces yo estoy allí en alguno de esos dos campos: dureza de corazón o superficialidad. Número 3. También hubo otro grupo de semillas que cayó entre espinos, entre monte. Y obviamente esa semilla, aunque germinó, creció, fue ahogada por todos estos espinos, ¿verdad? La semilla pudo germinar, la semilla empezó a crecer, pero no tenía libertad. Y si usted alguna vez ha sembrado alguna flor o algo por el estilo y no le quita el monte, no le quita lo que la entorpece, va a morirse. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? ¿Sí? A mí me pasó recientemente, bueno, un par de años. Fui a sembrar unos manzanos, unos duraznales, y yo dije, al siguiente año vengo a cosechar. Cuando fui el siguiente año, hermanos santos, no encontré los arbolitos. Yo me acuerdo que por aquí estaba y empecé a buscarlos. Ahí estaba. Entonces corté todo el monte, que estaba mucho más grande que yo, aunque la palabra de Dios es sembrada en ese corazón, pero tienen mucho monte en su vida espiritual que ahoga la palabra del Señor. Y fíjese, a diferencia de los anteriores, en este tipo de corazón hay nutrientes, hay tierra, la semilla germina, pero no está limpia. Desafortunadamente, junto a la palabra de Dios hay maleza. Junto a la palabra de Dios hay otros asuntos que llaman su atención. Estas personas entonces son aquellas que junto con Cristo tienen otras cosas materiales. Por eso allí he colocado materialistas y doble lealtad. Quieren agradar a Dios, pero al mismo tiempo quieren quedar bien con el diablo y el pecado. Esa actitud es terriblemente mala. Intento agradar a Dios, de pronto el domingo en la mañana yendo al culto, pero el resto de la semana hago las cosas a mi manera. Al Señor lo voy a buscar y lo dejo en el templo. Pero al salir yo vivo mi vida desde mis propios valores, desde mi propia perspectiva, sin tomar en cuenta la instrucción de la palabra del Señor. Por eso tienen una doble lealtad. Quieren tener dos señoríos en su vida: el de Cristo, pero también el del mundo, el del pecado, el de su propia carne pecaminosa. Quieren agradar a Dios, pero al mismo tiempo están preocupados por las cosas mundanas, por las cosas pasajeras. Ahora, no me malinterprete, y yo sé que usted lo entiende muy bien. No significa que nos desentendamos de nuestras responsabilidades de esta vida cotidiana. Lo que estamos tratando de decir es que pongamos a estas cosas como Señor de nuestra vida, que amemos, como dice la Biblia, las cosas de este mundo, como también amamos o procuramos amar al Señor. El texto, en la explicación que da Jesús, refiere a las cosas materiales. Andamos desenfrenados buscando las cosas materiales, las riquezas de este mundo y los placeres que son fugaces. Estas cosas en sí mismas no tienen la capacidad de darnos realización en la vida. Por eso es que muchas veces vamos detrás de estas cosas sin darnos cuenta, y dejamos a Cristo y su reino para cuando tenemos tiempo. Jesús dice que se dejan, en esta parábola, en los siguientes versículos, cuando Él la explica, dice que estas personas se dejan seducir por el engaño de las riquezas. Él dice que en el corazón hay deseo de otras cosas, porque Cristo no ha sido suficiente por cuanto no le hemos dado el lugar que corresponde. Cuando una persona le da a Cristo Jesús el lugar que merece, Él llena toda la vida. Ya no hay necesidad de más nada. De verdad, encontramos alegría y satisfacción en Él. Y mire, cuando nosotros buscamos al Señor con todo nuestro corazón, con amor, y procuramos agradarle, procuramos hacer las cosas bien para su gloria,
usted tiene certeza de que Dios se encargará del resto de su vida. Le ayudará a tomar buenas decisiones, le ayudará a que usted le vaya bien en la vida, así que no tendrá que ir tras otras cosas efímeras, sino encontrará en el Señor la vida que Él da. También puede mencionarse aquellas personas que van y vienen sin echar raíces profundas. Vea, aquí puede estar la mayor parte de cristianos alrededor del mundo, que quieren agradar a Dios, pero al mismo tiempo andan preocupados por las cosas, vamos a usar la categoría mundanas, para aquellas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y hermanos, también en esta categoría están las personas que no se afirman, que no son capaces de decir: Cristo va a ser el primero en mi vida. Eso es un desafío que nos plantea el Evangelio. Y obviamente el cuarto corazón, el cuarto tipo de mente para recibir la palabra del Señor se refiere al que es receptivo y fértil. Aquí estamos nosotros, ¿verdad? Sí, dice la descripción del texto que en este tipo de terreno, pues la semilla cayó y dio fruto. Dice que produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces en este corazón la palabra no solo germinó, sino que creció, se desarrolló plenamente. Y mire, aquí hay otro detalle que debemos de prestar atención, porque aunque era un corazón fértil, ¿todas las semillas dieron lo mismo? ¿Todas las semillas produjeron lo mismo? No, fíjense que hay otra distinción. Era un corazón fértil, Dios dio fruto, pero en diferentes porcentajes, en diferente calidad. Uno dio al 30, otro al 60 y otro al 100 por uno. Esta parábola entonces describe nuestra condición. Algunas veces tenemos un corazón duro, otras veces tenemos un corazón lleno de piedras, otras veces un corazón enmontado, y otras veces somos fértiles. Pero aun cuando somos fértiles, tenemos diferentes rangos, porque eso va a depender de nuestra disposición de obedecer al Señor y vivir de acuerdo a su voluntad. Debemos reconocer esta mañana que la palabra de Dios es poderosa, nos da vida, aleluya. La palabra de Dios nos transforma el corazón, pero depende cómo la recibimos. La palabra de Dios es poderosa. Dios creó este universo con el poder de su palabra, y este universo se sostiene por el poder de su palabra. La Biblia enseña, y lo hemos experimentado, nuestro corazón y nuestra mente es transformada. Podemos ser hombres y mujeres nuevos por el poder de la palabra. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestros comportamientos. La palabra reordena nuestros valores. La palabra de Dios nos cambia el corazón, nos libra de cualquier yugo de pecado, nos da alegría, nos da gozo. Aleluya, la palabra del Señor es poderosa, pero depende cómo la recibimos. No basta solo con oír, hay que escuchar, hay que disponer nuestro corazón. Eso es algo volutivo. Yo decido prestar atención, pero también yo decido que voy a tomarme en serio lo que estoy oyendo. Voy a responder, como dice el apóstol Santiago. No voy a ser un oidor olvidadizo, sino que voy a tomar la palabra y me voy a comprometer a obedecerla, para que entonces yo empiece a convertir un corazón duro, un corazón empedrado, a un corazón fértil, que produce fruto que honra al Señor. Entonces se trata de escuchar con atención, pero también con deseos de obedecer al Señor. Aleluya. A nuestra atención le vamos a poner deseos de obedecer a Dios. A nuestro anhelo de aprendizaje le vamos a colocar la voluntad
para ordenar nuestra vida desde la perspectiva de Dios, porque entonces nos va a ir mejor para la gloria de Dios y para alegría nuestra. Se trata de personas también que se dejan interpelar por la Escritura. Todos venimos a la palabra de Dios para ser confrontados por Dios. Aleluya, sí. Aunque no nos guste, debemos de tener la humildad para dejarnos interpelar, confrontar y reeducar por la Escritura. Permita que la palabra de Dios examine su mente y su corazón. No el predicador, Dios. No el predicador, el Espíritu Santo, que está usando la palabra para confrontarnos, para señalar lo que está mal en nuestra vida, de modo que podamos hacer los cambios correspondientes. Son personas que se empeñan en conocer a Dios mediante las Escrituras. Son personas que dedican tiempo para meditarlas. Es decir, las leo, la comprendo, pero también hago un proceso mental para interiorizarla, para que la palabra deje de estar solamente en mi cerebro y baje a mi voluntad, baje a mis emociones, baje a donde está el asiento de mi vida, que toma decisiones, que hace elecciones, de tal modo que yo pueda reordenar mi vida conforme la misma palabra me enseña. Son personas entonces que oyen y practican la palabra del Señor. Pero fíjese usted que el Señor nos advierte de 3 enemigos que pueden robar la palabra del Señor. En esta parábola el Señor nos advierte: hay enemigos que se esforzarán por neutralizar el poder de la palabra en nuestra vida. Según el versículo 15 está Satán. Él quita la palabra que se siembra en el corazón. También están las tribulaciones, las adversidades, las persecuciones por causa de la palabra. Entonces son situaciones que muchas veces hacen que perdamos la fe. Problemas en el trabajo, problemas familiares, problemas económicos, circunstancias adversas que nos llegan de pronto, roban la palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón. Y número 3, nuestra propia carnalidad, que no le gusta obedecer la voz de Dios. La naturaleza del ser humano está más inclinada al pecado realmente. Por eso, hermanos queridos, debemos de tener esa advertencia del Señor en nuestro corazón para saber que van a haber cosas, que hay enemigos de la palabra que intentarán quitar nuestra atención para que la Biblia pierda su eficacia en nosotros. Pero debemos creer y debemos esforzarnos para recibir la palabra y creer que esa palabra es poderosa para cambiar nuestro corazón y traer la vida que Dios tiene para nosotros. Finalmente, la exhortación inicial: recibamos la palabra de la manera adecuada. Y le quiero dejar este ejercicio: leer, creer, obedecer y compartir. ¿Cuál es la actitud correcta para que nuestro corazón, que de pronto pueda comportarse algunas veces un corazón endurecido, otras veces preocupado, otras veces lleno de doble lealtad? Bueno, lea la palabra de Dios. Ahí usted se va a encontrar con el Señor. Pero por favor, léala con fe. La Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro de religión. La Biblia es la revelación de Dios. Cuando usted se acerca a la Biblia, se está acercando a Dios. Léala con fe, créala. Y por favor, por cuanto es la palabra de Dios y por cuanto Dios, el creador y soberano de este universo, está hablando, obedezca. Porque no es una obediencia que le traerá perjuicio. Dios no es un Dios malvado que pide que le obedezcamos para nuestra destrucción. No, es un Dios bueno, que si le dice usted que obedezca, siempre le promete que le va a ir bien en la obediencia a la palabra. ¡Ay, bendición! Obedezca y por favor comparta la palabra del Señor. Por favor, comparta las experiencias que usted va teniendo con Dios, lo que usted ha ido conociendo de la palabra de Dios, lo que tanto bien le ha hecho, compártala con otras personas.
Aleluya. Muy bien, ¿podemos ahora identificar qué tipo de corazón tenemos para la palabra? Muy bien, qué bueno. ¿Puede usted decir qué corazón le gustaría tener para la palabra? Fértil. Muy bien, fértil. Que así sea, que así sea. Póngase de pie, por favor.